Se siente tu gloria en este lugar. Sábado 18 de febrero. Qué privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Marcos, y ahora pues estamos ya en el capítulo 9, donde se nos presenta este Evangelio, que es muy conocido, ¿verdad?, ya que nos describe el relato de la transfiguración del Señor. Ahora, es importante que nos ubiquemos en el momento que corresponde del ministerio público de Jesús. Recordemos cómo el Señor, desde Cesarea de Filipo, donde les hizo la pregunta a sus discípulos sobre quién dice la gente que soy yo, y luego les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ellos le dijeron: tú eres el Mesías, en la voz del apóstol Pedro. Es interesante cómo ahí el Señor les dijo: ahora vamos a Jerusalén. Y fue ahí donde el Señor inició su viaje hacia Jerusalén. Ahora, es interesante cómo ahora entonces el Señor va de camino, ¿verdad?, hacia la ciudad de Jerusalén. Y les va enseñando. El Evangelio nos dice que el Señor va aprovechando ese tiempo con ellos para hablarles del reino de Dios. Pero ahora el Señor toma a Santiago, a Pedro y a Juan y sube con ellos a un monte alto. En realidad, la palabra de Dios o los evangelios no nos dicen qué monte es. Y hay algunas teorías, ¿verdad?, que piensan que pudo haber sido el monte Hermón, pero lo que los teólogos hacen pues es llamar el monte de la transfiguración, ¿verdad?, ya que no se sabe qué monte en realidad fue. Lo interesante es que se nos dice que subió a un monte
Y mientras estaba allá en la parte alta, el Señor se transfiguró. La palabra transfiguración lo que implica es un cambio de figura, ¿verdad? Y claramente el texto nos explica en qué consistió este cambio. Cuando nos dice que sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Ahí vemos cómo entonces el Señor estaba transfigurado, ¿verdad? El Señor estaba pues en ese momento presentando a sus discípulos lo que implicaba la blancura, la pureza, la santidad del reino de los cielos. Pero vea que dice que luego se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. El Evangelio de San Lucas nos dice que conversaban con el Señor sobre su próximo sacrificio en la ciudad de Jerusalén. Este Evangelio de San Lucas es el que nos aclara sobre ese diálogo. El Evangelio de San Marcos, que es el que hoy hemos leído, solamente nos dice que Elías y Moisés conversaban con el Señor, pero no nos dice pues sobre qué conversaban, ¿verdad? Interesante es, como ya decía, que Lucas pues sí nos aclara ese punto. Pero aquí viene entonces, hermanos, y surge para nosotros una pregunta. ¿Quién es, o por qué aparece Elías y Moisés? Recordemos que cada uno de estos personajes tiene un simbolismo en el Antiguo Testamento. Elías, por ejemplo, es el gran profeta Elías, ¿verdad? El profeta de fuego, como le llama la palabra de Dios. Con Elías se inició el período profético. Recordemos que inició con Elías y terminó con Juan el Bautista. Ahora entonces, Elías se le presenta a Jesús como el representante de los profetas. Pero Moisés, creo que ya es más claro, que Moisés es el representante de la ley, porque fue a Moisés a quien Dios le entregó la ley, ¿verdad? La ley que se conoce como la ley de Moisés, aunque en realidad fue Dios el que la dio. Pero ahora, ¿por qué entonces aparecen en este momento Moisés y Elías? Y es porque recordemos que en la muerte del Señor Jesús y en el ministerio público del Señor, el Señor siempre buscó el poder dar un cumplimiento pleno a la ley y a los profetas. O sea, el Señor vino a cumplir la ley y vino a cumplir lo que los profetas habían dicho de Él a través de la historia bíblica. Ahora, esto que los profetas y la ley decían, era necesario que Jesús lo cumpliera, porque al cumplir la ley, el Señor Jesús, siendo Dios, venía entonces a superar esa ley, venía a cumplir la profecía, y al superarla, obviamente la ley quedaba pues ya derogada, ¿verdad? Pero el Señor viene a cumplir y en su sacrificio Él va a dar un pleno cumplimiento a la ley y a los profetas. Ahora, en esa escena aparece el apóstol Pedro, quien está pues observando, ¿verdad? Y veamos que le dice: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y es interesante la frase que continúa cuando dice: en realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Pero, ¿por qué el Evangelio dice que en realidad no sabía lo que decía? Porque veamos lo que decía. Pedro le dijo: Maestro,
qué a gusto estamos aquí. O sea, en otras palabras le dice, Señor, aquí estamos galán, hombre, aquí quedémonos. Hagamos 3 chozas. Y oiga, o sea, si estaba pensando en hacer unas chozas, es porque él quería permanecer por mucho tiempo, por varios días o por un buen tiempo, ahí, en ese momento. Y eso era hasta cierto punto aceptable, pero solo hay un punto importante, y es que Jesús tenía que ir a cumplir su misión. O sea, Jesús debía de bajar de ese monte e ir a Jerusalén, porque ante todo la misión que el Señor traía debía de cumplirse. Pero vea, esto nos enseña entonces cómo algunas personas olvidan que su misión o la visión que el Señor les ha entregado debe de cumplirse, aun cuando el cumplir esa misión implique perder la comodidad, bajar del monte e ir a sufrir la cruz, e ir a cargar con la cruz. O sea, el apóstol Pedro, en otras palabras, le dice, mira, Señor, aquí estamos bien, hombre, aquí estamos galán, aquí nadie te critica, aquí nadie te persigue, aquí nadie te quiere matar. Ahí abajo todo mundo o algunos grupos te andan siguiendo para matarte. Entonces le está diciendo, Señor, aquí quedémonos, ¿y para qué vas a ir allá a complicarte la vida? Hermano, eso es lo que pudo haber dicho Pedro, pero a Pedrito se le olvidaba que no iba a haber resurrección si antes no moría, que no iba a haber gloria si no pasaba por la cruz. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Todos queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos pasar por ese momento de oración. Todos queremos que Dios nos sane, pero no queremos a veces ni abrir la boca para pedir. Todos queremos que Dios se glorifique en nuestras necesidades, pero no queremos verdaderamente cambiar de hábito o de cambiar ese pecado. O sea, todos queremos tener bendiciones, pero no queremos pasar por el sacrificio. Todos queremos tener la gracia de Dios, pero no aceptamos el sufrimiento, no aceptamos el desierto. Y eso le sucedía al apóstol Pedro. Le está diciendo, Señor, aquí quedémonos, aquí nadie te persigue. Y eso es lo que dice mucha gente, ¿verdad? Yo no me quiero complicar, yo mejor pues no voy ni a la iglesia para no complicarme con nadie. Pero hermanos, el Señor no nos ha mandado a estar escondidos. El Señor nos ha llamado y nos ha enviado, como Él le dijo a sus discípulos, como ovejas en medio de lobos. Pero ahí, en medio de lobos, hay que ir a dar testimonio. Era necesario que Jesús descendiera de aquel monte y que fuera a Jerusalén para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Ahora, es interesante porque dice la palabra que inmediatamente se formó una nube que los cubrió, y de esa nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hermanos, esta es la segunda ocasión que el Evangelio nos describe que hay una nube que se forma y que de esa nube sale unas palabras, que sale pues obviamente un mensaje. La primera ocasión es cuando Jesús es bautizado, aunque hay una gran diferencia entre el primer mensaje cuando Jesús fue bautizado
y este mensaje. Porque el primero, cuando Jesús fue bautizado, que venía saliendo de las aguas, se oyó un mensaje que decía: tú eres mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Pero vea, esa fue la frase, tú eres. O sea, ese mensaje era para el Señor, para el Señor. Y hace aproximadamente 2 meses, 1 mes y medio, que le celebrábamos el bautismo del Señor, pues hablábamos, ¿verdad?, sobre ese mensaje. Hoy podemos ver cómo el mensaje dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo es una orden para los discípulos, o sea, para ellos. Es necesario que ellos puedan escuchar a Jesús. Y por eso es que el Señor está transfigurado, para que ellos fortalezcan su fe. Porque lo que se venía, obviamente, era duro, ¿verdad?, allá en Jerusalén. De hecho, Jesús les dijo: miren, todos ustedes van a salir huyendo de miedo, pero tranquilos. O sea, el Señor les había anunciado. Entonces, hoy el Padre también está dando su testimonio cuando le dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero en ese momento, dice la palabra, miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. O sea, aquella escena había terminado. Había sido nomás unos minutos en los cuales pues ellos pudieron apreciar aquel momento maravilloso, aquella transfiguración de Jesús. Pero ese momento les iba a animar para que ellos pudieran reconocer en verdad que Jesús debía de pasar por la cruz para poder recibir esa gloria, para poder recibir esa blancura, para poder recibir esa santidad. Era necesario que Él obviamente pasara por la cruz. Así puedo decirle entonces, Dios, queridos hermanos, quiere obrar, quiere bendecir nuestras vidas. Pero es necesario muchas veces que antes del milagro pasemos por la cruz, que antes del milagro pasemos nosotros por ese momento que puede traer sacrificio, que puede traer dificultades, pero que sabemos que obviamente es necesario para poder nosotros aprender, para poder nosotros apreciar, para poder nosotros valorar lo que tenemos, ¿verdad? Y así hoy pues podemos entonces reconocer que Dios ha sido bueno y que a pesar que nos ha permitido pasar por dificultades, su misericordia ha estado presente con nosotros y que nos ha mostrado su amor, que nos ha dado muestras de su presencia, nos ha dado muestras de su fidelidad. El Evangelio continúa diciendo que cuando bajaron de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Notemos cómo Jesús les está hablando claro que Él va a morir, pero que va a resucitar. Para ellos, pues el mismo texto dice, era difícil entender lo que implicaba resucitar. Pero para nosotros es muy claro cuando podemos reconocer que efectivamente nuestro Señor Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó. Y Él vive, y vive ahora para acompañar, para respaldar, para guiar, para bendecir a su pueblo. Yo le animo, hermano, para que ese Cristo vivo, ese Cristo glorioso, ese Cristo que es fiel con su pueblo, verdaderamente quiere obrar en nosotros. Le animo para que usted pueda de igual manera conocerle,
creer en Él y recibir esa bendición. Recuerde, nuestro Señor Jesucristo no está muerto. Él vive y vive para respaldar, para acompañar y para guiar a su pueblo. Que ese Cristo de amor, que ese Cristo que estuvo dispuesto a morir en una cruz por nosotros, pueda ahora bendecirnos y obrar plenamente en nuestras vidas. Que el Señor, queridos hermanos, en este hermoso día nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.